Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido al podcast de BL Móvil sobre tecnología informática. En el podcast de hoy vamos a hablar de gestión de proyectos ágiles mediante Scrum. Lo que vamos a ver es qué son las filosofías Lean y Ágil, qué es el agilismo y el Scrum, el cambio de paradigma que implica, un poco la historia del agilismo y un poco la historia del Scrum. En cuanto a la evolución de las buenas prácticas, de más o menos de 1920 a 1960 había un sistema de producción masiva general en cuanto a lo que es manufactura. Entre 1960 y 1985 se pasó a un sistema de calidad total. Ya en 1985 y más o menos hasta 1995 estaba el Six Sigma con temas como el PMBOK, etc. Y ya a partir de 1995 fue cuando salió el manifiesto ágil y empezaron todas las tecnologías y las filosofías Lean. En cuanto a las filosofías Lean y ágil, vamos a ver un poco qué hay detrás de esas filosofías y cómo esas filosofías nos pueden ayudar para gestionar cualquier tipo de proyecto, aunque no tenga relación con el desarrollo de software. Esas filosofías pueden servir para cualquier tipo de proyectos. Para ello, lo primero que tenemos que identificar son los tipos de tiempo. Ya en su momento alguien definió que un día tiene 24 horas y esto es a lo que definimos tiempo calendario. De esas 24 horas al día tenemos que ver cuánto trabajamos en promedio. 6 horas, 8, 10, 16. No importa cuál es la respuesta. O sea, el tiempo que trabajamos todos los días es lo que se llama el tiempo trabajado. Y por último, el tiempo que está relacionado con la filosofía Lean es el tiempo de valor añadido. Es el tiempo realmente importante, el que es productivo. Como un ejercicio, tenemos María, que es una economista que está trabajando en la formulación de un gran proyecto de inversión. Su tarea es redactar un estudio de mercado para que luego sea utilizado para proyectar el flujo de fondos de proyecto. Entonces María dice, ya llevo 2 semanas trabajando largas jornadas laborales en este proyecto y la verdad es que estoy avanzando muy poco. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué tengo tan poca productividad? Preocupada por avanzar tan lento, María se pone a revisar con detalle lo que realizó en su última jornada de trabajo de 10 horas. Y ahí saca un listado y ve que de 8 a 9 de la mañana pues está con el café, leyendo el periódico, charlas con los compañeros y los minutos de valor agregado son 0. De 9 a 10 tiene una reunión de estado de proyecto con 20 minutos reales de valor añadido. De 10 a 11 tiene una reunión de planificación donde el valor añadido son 20 minutos, el resto está divagando con los compañeros. De 11 a 12 tiene una llamada de un cliente muy hablador, en el que solo son realmente operativos 10 minutos. De 12 a 1 vuelve a solicitar la misma información a los compañeros del proyecto. De 1 a 2 va a comer. De 2 a 3 pues está con el Skype, con correos, Twitter, LinkedIn, redes sociales, de lo cual solo 10 minutos de los correos son realmente válidos. Luego hace tareas domésticas, recoge a los niños del colegio, va al banco, etc. Finalmente hace un análisis de las estadísticas del proyecto de 4 a 5 y son 60 minutos de valor añadido. Y después de 5 a 6 tiene trabajo perdido por no guardar los cambios y tiene 0 minutos de valor añadido. Entonces, al final, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, que es el tiempo que estoy midiendo, son 10 horas, pero realmente minutos de valor añadido, minutos de trabajo real, son 120. Eso implica que en una jornada de 8 horas habrían dado 96 minutos de trabajo real. ¿Por qué es importante identificar este tiempo de valor añadido? Pues realmente si agregamos un 10% adicional, estamos hablando de 96 minutos, 10 minutos más diarios, esos 10 minutos se pueden traducir en realizar un 10% más de proyectos con los mismos recursos, o obtener un 10% más de rentabilidad con los mismos recursos, o ser un 10% más rápidos en los proyectos que se están realizando sin necesidad de agregar
más costes o sacrificar la calidad del proyecto. ¿Cuáles son las distorsiones que se suelen tener para ese tiempo de valor añadido? Falta de información. Si no tenemos toda la información, es muy probable que no podamos entender las necesidades del cliente o que estemos trabajando en una versión del proyecto que ya no tiene sentido. Cambio de prioridades. Si el proyecto cambia de prioridades de manera permanente, sin que éstas sean solicitadas y aprobadas previamente por el cliente, seguramente estemos generando poco valor agregado. Y eso ocurre muchas veces. Esperas en colas. ¿Por qué me invitaron a una reunión donde estuve sentado 2 horas sin participar y donde mi tema se trató en los últimos 10 minutos? ¿Por qué me dejaron esperando en la puerta media hora antes de atenderme? Todos esos tiempos de espera no agregan ningún valor añadido. O apagar incendios. Cuando tenemos estructuras de bomberos voluntarios en nuestro equipo de proyectos, solamente trabajan en casos de emergencia. Con eso enfrentamos serios problemas para poder agregar valor todos los días de manera proactiva. Esos bomberos trabajan de forma reactiva, apagando el incendio cuando ya lo tenemos encima, lo que no es beneficioso ni para el proyecto ni para el cliente. Otro de los temas puede ser la falta de recursos. Si no tengo los recursos disponibles en tiempo y forma, el proyecto puede avanzar mucho más lento de lo que es necesario, entregando poco valor al cliente. O multitareas. Hay que entender que es imposible trabajar en más de un proyecto al mismo tiempo. O sea, no podemos, haciendo un símil futbolístico, lanzar un córner y jugar de portero en el mismo momento. ¿Vale? O pateamos o paramos la pelota, no podemos hacer. Y la multitarea normalmente es muy perjudicial para agregar valor al cliente. Un ejemplo, sentarse 8 horas a pensar frente a la computadora y realizar el informe en la última hora, ¿cuál fue el valor agregado? 1 u 8 horas. Realmente es 1 hora. Hay situaciones en las que no hay valor añadido. Pues estar sentado en reuniones innecesarias, estar persiguiendo la información reiteradamente, estar cometiendo errores y repetición de tareas, o simplemente obtener múltiples aprobaciones burocráticas para poder avanzar en el proyecto. El pensamiento Lean al final consiste en una serie de métodos y herramientas que están orientadas a eliminar esas pérdidas de tiempo por demoras e ineficiencias en los procesos de la organización. Eso se hace mediante la prevención y eliminación de fallas, interrupciones y otras pérdidas de producción. Y lo que hay que hacer es buscar de manera continua la perfección y mejoras de calidad, ir haciendo las cosas y ver continuamente qué es lo que podemos mejorar. Dentro de los principios fundamentales de las metodologías Lean, de la filosofía Lean, lo podemos resumir en 5 principios. El primero, especificar con precisión el valor de cada proyecto, ver cuál es realmente el valor que se proporciona. Segundo, identificar el flujo de valor de ese proyecto. Tercero, permitir que ese valor fluya sin interrupciones. Cuarto, permitir que el cliente participe en la identificación de valor. Realmente es el que conoce qué es lo que tiene valor para él. Y quinto, buscar de manera continua la perfección. De forma tal que según vayamos avanzando, vayamos viendo qué es lo que nos ha funcionado bien, qué es lo que podemos ir mejorando. En ese primer punto de especificar el valor, al final el cliente lo que nos va a pagar son por las actividades que él cree que tienen valor. Y esto es muy diferente a pensar que el cliente va a comprar las cosas que nosotros pensamos que son valiosas. Al final se considera valor cualquier cosa que el cliente esté dispuesto a pagar. ¿Cuáles son actividades sin valor? Pues las actividades sin valor pueden ser de 2 categorías. Los desperdicios de tipo 1, que son las actividades por las que el cliente no pagaría, pero es que son necesarias para llevar a cabo un proyecto exitoso. Por ejemplo, el acta de constitución del proyecto, las reuniones de avance del proyecto, de seguimiento, una reunión de auditoría de calidad, etc. El cliente no va a pagar por ellas, pero son necesarias para avanzar en el proyecto. Y hay otro tipo de actividades sin valor que son las que no tienen valor añadido y que deberían ser eliminadas. Los japoneses las llaman mudas. Pues por ejemplo el tiempo perdido en reuniones eternas, eliminar procesos burocráticos que ya están obsoletos, disminuir el reprocesado de tareas, etc. Dentro del flujo de valor, el segundo punto, los puntos de valor que genera el proyecto a través del tiempo son los que definen ese flujo de valor. Son todas esas tareas necesarias que deben ser completadas para entregar el producto o el servicio al cliente. Al final, el objetivo final del pensamiento Lean será quitar tanta muda del flujo de valor como sea posible. Entonces, hay 3 dentro de las mudas, hay 3, la muda, la mura y la muri. La mura
que consiste en una irregularidad en la carga de trabajo, pues hay veces que en un momento determinado tienes un pico de trabajo, y eso es lo que consiste en la mura, dentro de lo que es la carga regular. La muri es una sobretensión, es trabajar a un ritmo por encima de la capacidad normal de la línea de producción. Lo típico de decir, bueno, pues si trabajan en vez de 8 horas, 10 horas diarias, pues terminamos sacando el trabajo. Eso puede estar bien por un tiempo finito y corto, pero si es continuo, pues al final eso lo que termina es generando ineficiencias por cansancio del personal, genera deterioros acelerados de las máquinas o equipos y generalmente lo que van a aumentar son los defectos de calidad. Y el contrario a la mura está la muda, que es utilizar recursos superiores a los mínimos requeridos, es sobredimensionar el equipo de trabajo, pues tanto en tiempo, materiales, mano de obra, etc. Se han clasificado ahí 9 tipos de desperdicio o mudas. La primera es la sobreproducción, es considerada la peor de las mudas ya que genera los demás. Consiste en producir antes de que el cliente lo requiera. O sea, muchas veces pensamos hoy, el cliente nos va a pedir esto y ya lo voy generando. Bueno, eso muchas veces no es necesario y el mismo cliente no lo ha pedido, ni siquiera lo quiere. Las siguientes son las esperas. Pues los usuarios esperan a que las máquinas terminen el ciclo, esperas por material, por información, etc. La tercera son movimientos innecesarios, movimientos que se pueden evitar como búsqueda de herramientas o materiales. La siguiente es el transporte, cuando se transporta el material a un sitio para un almacenamiento temporal. O sobreprocesamiento. La quinta, procesos más allá del estándar requerido por el cliente o calidad de que el cliente no requiere. Y eso en informática es muy normal. Voy a optimizar el algoritmo para que tarde un poquito menos o algo así, cuando realmente no es necesario. La no calidad, que son los recursos utilizados, materiales, tiempo, etcétera, para cubrir una falla de calidad. Temas de inventario. Aumentan los costos por área, los materiales se pueden volver obsoletos. Demanda además la administración y cuidado que es costoso. La utilización de las personas, no aprovechar la inventiva del personal para mejorar los procesos. O desperdicios al medio ambiente, que son emisiones o energía desperdiciada que puede ser útil en otro proceso. Esos son los 9 tipos que hay de desperdicio o mudas. ¿Cómo vamos a identificar o cómo podemos identificar el flujo de valor? El flujo de valor son todo conjunto de actividades que finalmente tienen un entregable. Y todo entregable además debería tener un cliente interno o externo. No debemos generar entregables que no tengan un cliente, alguien que lo haya podido o alguien que se lo tengamos que entregar. Si al final nos enfocamos en los entregables que tenemos que hacer en el proyecto, lo que vamos a hacer es estar construyendo ese flujo de valor. Vamos a ver el agilismo y el Scrum, ese cambio de paradigma. Vamos a ver qué es ágil, qué es Scrum, de dónde vienen y qué es la administración por control empírico. Cuando empezamos con Scrum tenemos un cambio de paradigma en la administración. Y ahí lo que vemos es cuando un paradigma se ha establecido por el colectivo de científicos al que sirve, al final los fundamentos del mismo nunca son puestos en duda. Paradigma establecido es un control definido de los procesos. Hay problemas y anomalías, proyectos, programas y planes retrasados, sobre presupuesto, la gente está desmotivada, etc. ¿Y qué es lo que se tiene que generar? Un nuevo paradigma. Y ese nuevo paradigma al final lo que hace es tener un control empírico de procesos ágiles, ¿vale? Mediante Scrum. ¿Qué es el agilismo? El agilismo es una filosofía de desarrollo de productos que utiliza modelos organizacionales centrados en la gente, en la colaboración, y que acepta el cambio como una realidad, por lo que hay que tratarlo con un enfoque práctico. Al final lo que tenemos que hacer es definir procesos, anomalías, problemas, y sobre eso hay muchas veces que nosotros mismos nos ponemos textos o frases que son mentiras, que no funcionan. Por ejemplo, el decir que se puede revisar el progreso con el porcentaje de completado. Llevo un 80%, llevo un 60%. Esto no es correcto. O sea, al final las metas no cumplidas tienen un alto grado de incertidumbre. El 80% ¿qué es? O sea, he llegado, no he llegado, me queda un 20% del tiempo, del proyecto. La incertidumbre que genera es muy grande. Lo siguiente que eso es pensar que el cliente sabe realmente lo que quiere y que puede definirlo de manera precisa.
En la mayoría de los casos el cliente no sabe lo que quiere hasta que lo ve. Y hasta entonces lo que quiere es cuando va a empezar a evolucionar. Otra de las cosas que muchas veces se piensa y se hace es que los planes de largo plazo también son exactos. Y eso también es falso. El futuro es menos previsible cuanto más lejos nos vamos. Hay que reorientar el proyecto y reidentificarlo y reubicarlo según vamos avanzando. Y eso termina generando retrasos. Otros, el equipo siempre puede completar su trabajo a través de un proceso definido. No es así, o sea, por mucho que defina el proceso, al final los equipos trabajan personas y al final para que las cosas se realicen, el equipo tiene que trabajar de una manera oportunista en un entorno autoorganizado, o sea, que sea el mismo equipo el que se vaya autoorganizando el trabajo. Otra de las cosas falsas es que las evaluaciones individuales son una medida real de la efectividad de los miembros del equipo. Si tengo personas de un nivel alto, el equipo va a ser de un nivel alto y no siempre es así. O sea, al final el éxito o el fracaso es del grupo, es en conjunto. Por mucho que evaluemos individualmente, no funciona. Yo puedo tener gente de un nivel muy alto y muy bueno, que si no saben trabajar en equipo, al final el proyecto no va a avanzar. Otra de las falsedades que se suelen tener es que la rastreabilidad de los proyectos se logra mediante documentación concurrente. Y no es así, o sea, aunque sea para equipos pequeños, la rastreabilidad es casi imposible. Uno de los temas que hay es que para el desarrollo del software históricamente se ha utilizado el paradigma de la fabricación de manufactura, como si todo el software fuera hecho de partes iguales y todos los trabajadores tuviesen el mismo nivel de conocimiento, al más puro estilo de la producción en masa. Y estamos cometiendo los mismos errores en otras áreas. Al final, normalmente la historia del desarrollo del software se ha encontrado intrínsecamente ligada a nuestras ideas de producción y fabricación. Incluso se habla de factorías de software con métodos de productividad, horas hombre, etc. Y cada persona trabaja de manera diferente, a un ritmo diferente, con calidades diferentes. Y eso no es posible aplicar en esa forma de trabajo de factoría que se ha estado haciendo habitualmente. Y eso nos permite otra serie de mentiras o falsedades, como por ejemplo que las partes del sistema se pueden desarrollar de manera independiente y más tarde ser integradas y probadas. Y no es así. La integración y las pruebas son algo que es muy complejo y muy complicado. Y según el sistema va creciendo, cada vez es más complicado y es importante realizarse en el día a día. Otra de las cosas que se ha estado haciendo y que se piensa que funciona es que el equipo y el cliente se pueden comunicar mediante documentos. Y tampoco es así. Los documentos tienen que ser interpretados, ¿vale? Muchas veces envío un documento y hay que leerlo y hay que saber qué es lo que se quiere decir, etc. Y entre más grande sea la documentación surgen más dudas y preguntas y esa trazabilidad se hace más difícil. Lo siguiente es que el Project Manager puede estimar el trabajo y asignarlo a otras personas y predecir de manera acertada el final del proyecto. Eso tampoco es cierto, ¿vale? Solo los desarrolladores que están en la trinchera están al pendiente de lo que son las nuevas tareas y las nuevas estimaciones. Ellos son los que realmente saben el trabajo que se está haciendo y solo mediante la medición de la velocidad colectiva del grupo pueden saber qué es lo que pueden ir haciendo. Otra de las cosas que la gente piensa es que las personas que trabajan en equipos grandes son igualmente productivas. Y no es así. Cuanto más pequeños son los equipos, más productivos son. O sea, hay estudios en los que se ve que equipos de más de 7 personas dejan de ser productivos por toda la comunicación que empieza a haber entre ellos. Entonces no se trata de ir añadiendo personas. Está el típico refrán que una embarazada tarda 9 meses en tener un bebé y que 9 embarazadas no tardan un mes. Lo siguiente es pensar que las personas no procrastinan, ¿vale? La mayoría de las personas procrastinan y eso lo que hace es que todo al final hace que pase a través de los deadlines, ¿vale? Por eso se ponen los sprints y que sean cortos. Eso aumenta la productividad. Si yo hago un tiempo de planificación de 2, 3, 4 meses, pues al final la gente va a estar perdiendo el tiempo y el último mes o las últimas semanas va a ser cuando se va a poner a trabajar porque
tiene el deadline próximo. Si generamos sprints cortos de 2 semanas, pues al final, como el deadline está cerca, pues eso lo que hace es que la persona tenga menos procrastinación. Otra de las cosas es que la capacidad del equipo es igual a la suma de las habilidades individuales. Y no es así. La cooperación y la compartición del conocimiento hacen que la productividad del equipo no sea lineal. Un grupo es más inteligente que cualquiera de nosotros. Una persona va a saber algo que no sabe el otro y le puede ayudar a ir avanzando. Y eso hace que la productividad del equipo pueda ir mejorando y avanzando. Otra de las cosas que se suelen decir, pues que las personas disfrutan del trabajo y son productivos en aislamiento, trabajando solos. Y no es así. La mayoría de las personas se deprimen y pierden el entusiasmo al trabajar solos. Por eso es bueno trabajar en grupo y en comunicación. Otra de las falsedades, que las personas leen la documentación técnica. Y no es así. La mayoría de las personas prefieren las conversaciones. Y más nosotros, los latinos. O sea, que levanten la mano el que haya comprado un aparato electrónico, un televisor, y lo primero que haya hecho sea leer el manual. ¿Vale? Lo primero que hacemos es encender el televisor, empezar a buscar, empezar a ver cómo funciona, y ya si no podemos, pues ya es cuando vamos al manual. Pero normalmente la gente no va a leer la documentación. Otra de las falsedades es que el progreso del equipo puede ser medido mediante el reporte de las actividades semanales. Y no es así, el estatus es preferible. Cuanto más corto sea el tiempo es mejor. Si lo vamos viendo de forma diaria, es mejor, porque así los componentes del equipo se pueden ir ayudando los unos a los otros. Si vemos que uno va retrasado, el otro le puede ayudar o puede ir viendo. Si esperamos a una semana, el recuperar ese tiempo perdido, a lo mejor de 3-4 días, es más complicado que el recuperar un par de horas o 3 horas que pueda ya haber perdido en un día. Otro de los tipos, frases que se suele decir es que el flujo es independiente de la calidad. Y no es así. La calidad dirige lo que es el flujo. El flujo es proporcional a la calidad. Otra cosa es que todo el trabajo es igualmente importante, es valor ganado. No, ahí hay que ir viendo. O sea, hay cosas del negocio que tienen más valor que otros, y entonces hay que ir priorizando según los valores de negocio. Otra de las cosas que se suele decir es que los planes más detallados, donde se invierte más planeación, son mejores. Y no es así. O sea, por mucho que intentemos planificar, nunca se va a poder predecir el futuro. Puede haber alguien que se ponga enfermo, una persona que se dé de baja, que se añada gente al equipo, que ocurra cualquier cosa, ¿vale? Entonces, al final, no, por mucho que se planifique, el proyecto no se va a poder ir gestionando con anticipación. Se ha pasado en el pasado de un modelo tradicional con una jerarquía funcional centralizada a un nuevo modelo con una red de liderazgo descentralizado, donde todos los componentes del equipo se ayudan unos a los otros y van trabajando en equipo. Se ha hablado mucho de las metodologías ágiles, ¿vale? Y ¿qué no es ágil? ¿Vale? Ágil no es una excusa para dejar de producir documentación, sino que es cuestionar lo que no tiene valor. Muchas veces, y yo he estado en proyectos donde han dicho no, ya vamos a metodologías ágiles y dejamos de tener documentación. No, la documentación es necesaria y es importante. Lo que no hace falta es tener documentos y documentos y documentos, como pasa muchas veces, sino que hay que tener la mínima documentación necesaria para poder ir avanzando. Tampoco se trata de decir, como tengo ágil ya no voy a eliminar la planificación. No, lo que hay que hacer es ir planificando de una forma gradual con el adecuado nivel de detalle. Al principio de todo hago una planificación a muy alto nivel y según se van acercando los sprints, pues ya voy definiendo y voy planificando a más bajo nivel. Cuando ya tengo el sprint, tengo perfectamente planificado, pero lo que tengo planificado es la duración del sprint, 1, 2, 3 semanas, ¿vale? No tengo una planificación a 2 años. Otra de las cosas que se dice es que las metodologías ágiles sirven para modificar el alcance. No, las metodologías ágiles lo que permiten es que el cliente tenga una forma de cambiar sin dolor sus requisitos, ¿vale? Y para que el equipo pueda reaccionar adecuadamente. Pero no se trata de que se estén cambiando continuamente los requisitos, ¿vale? Sino que sí que se esté abierto al cambio. Y tampoco se trata de
decir la metodología ágil voy a seguir ciegamente las mejores prácticas. No, lo que hay que hacer es ir ajustando según la filosofía de la empresa y del equipo, lo que haga sentido basado en lo que es la filosofía ágil y la propia situación en la cual se encuentre el proyecto. ¿Qué es Scrum? Bueno, al final Scrum es un marco de referencia basado en el control empírico, y lo iremos viendo, para entregar resultados con el más alto valor de negocio en la menor cantidad posible de tiempo a través de equipos autoorganizados. Al final, Scrum es una manera de implementar la filosofía ágil. Hay otras formas de implementar la filosofía ágil, como Stream Programming, Adaptive, Crystal, Feature Driven Development, Lean, etc. Scrum se basa en la teoría de control de procesos empírica o en el empirismo, ¿vale? Y lo que hace es emplear un enfoque iterativo e incremental para optimizar la predictibilidad y lo que es el control del riesgo. Al final, lo que vamos a tener, las bases de Scrum, son la transparencia, la adaptación y la inspección. Al final, Scrum es un modelo de desarrollo ágil que está caracterizado por adoptar una estrategia de desarrollo incremental en lugar de lo que es la planificación y ejecución completa del producto, en basar la calidad del resultado más en el conocimiento tácito de las personas, en equipos que estén autoorganizados, más que en la calidad de los procesos empleados, y en el solapamiento de las diferentes fases de desarrollo, en lugar de realizar una tras otra en un ciclo secuencial o de cascada. Al final, Scrum es un proceso ligero, adaptativo, es fácil de entender, pero es extremadamente difícil de llegar a dominar. ¿De dónde viene? Este modelo fue identificado y definido por Ikujiro Nonanaka e Hirotaka Kakeuchi a principios de los 80, al analizar cómo desarrollaban los nuevos productos las principales empresas de manufactura tecnológica, Fuji, Xerox, Canon, Honda, NEC, Epson, etc. Jim Coplien, con su Organization Pattern de los laboratorios Bell de 1992, Jeff Sutherland, tratando de replicar el éxito del equipo 4 Pro en el uso de los conceptos de New Product Development Game, Schwaber en 1995 con el proceso de desarrollo Scrum, y Schwaber y Bedle en 2001 hicieron el primer libro de Scrum. Al final, lo que tengo es una teoría de control de procesos. Es típico adoptar el enfoque de modelado definido teóricamente cuando los mecanismos subyacentes por los cuales un proceso funciona están razonablemente bien entendidos. Cuando el proceso es demasiado complicado para definir un método, el método empírico es el más apropiado. ¿Cuándo es conveniente usar estos procesos adaptativos y empíricos? Pues cuando las cosas no se pueden definir lo suficientemente para que se ejecuten de forma desatendida y produzcan un resultado repetible con una calidad aceptable. Estos modelos se utilizan cuando las actividades son impredecibles o no lineales y son demasiado complejas de definir en detalle repetible. Y el control es a través de la inspección y de la adaptación. Y el software es eso, o sea, el software, nadie que haya desarrollado software puede decirme que se tarda en desarrollar un algoritmo, todo el mundo va a tardar 5 horas y 20 minutos, ¿vale? Pues una persona puede tardar 5 horas, otro puede tardar 10 días y otro puede tardar 5 minutos. Al final se cambia un paradigma en los procesos de negocio. Hay procesos predecibles y controlados, que es la producción, pues lo que es la manufactura, la contabilidad, la nómina, la facturación. Todos esos son procesos que yo sé lo que va a tardar y que sé cómo funcionan y son predecibles. Pero hay procesos adaptables y empíricos, que es el desarrollo, lo que es el marketing, lo que es la estrategia, investigación básica, el desarrollo de software o de productos o el rediseño de procesos. Esos tienen que hacerse con metodologías ágiles para poder funcionar. ¿Qué es el manifiesto ágil? El manifiesto ágil, la historia, surge porque los métodos predictivos tradicionales de manufactura-producción, cuando se utilizaban orientados a producir software, no funcionaban para proyectos complejos. Al final, en febrero de 2001, un grupo de ingenieros se reunieron en Utah para redactar el manifiesto ágil. Y fue una redacción desesperada pero esperanzadora de 17 críticos que estaban frustrados por las prácticas establecidas para desarrollar software. ¿Qué es el manifiesto ágil? El manifiesto por el desarrollo ágil de software, al final lo que dice es que estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software, tanto por nuestra propia experiencia como ayudando a terceros. Y a través de este trabajo hemos aprendido a valorar individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, software funcionando sobre documentación extensiva, colaboración con el cliente sobre negociación contractual y respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Esto es,
Aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda. ¿Qué es el manifiesto ágil y cómo interpretarlo? Individuos e interacciones por sobre procesos y herramientas. Al final, Scrum se apoya en la confianza hacia las personas, sus interacciones y los equipos, no definir procesos, tener herramientas, etc. Y es como realmente funciona. Software funcionando sobre documentación exhaustiva. Scrum requiere que al final de cada interacción se entregue un producto funcionando. Hay muchos proyectos que cuando se va a proyectos en cascada llevas el 50, el 60% del tiempo y lo único que tienes es documentación, no tienes nada funcional, nada que esté trabajando. Scrum está basado en entregar en cada sprint algo que realmente esté funcionando, sea operativo y entregue valor al cliente. Colaboración con el cliente por sobrenegociación de contratos. Al final, dentro del Scrum, el Product Owner, que es una persona del cliente, es el responsable de la relación que existe con los usuarios finales y es el que va indicando cómo funciona, qué es lo que da valor al negocio, cómo está todo organizado y funcionando. Y eso es mucho mejor que tener contratos, documentos firmados, que al final luego termina sirviendo y generando son problemas al final. Oye, tú me dijiste, aquí está escrito, está firmado, etcétera, ¿vale? Mientras que con el Product Owner va diciendo qué es lo que necesita, qué es lo que funciona y todo funciona de una manera mucho más ágil y rápida. Respuesta al cambio por sobre el seguimiento de un plan. Scrum por diseño se asegura que todo el mundo en el equipo tenga la información necesaria para poder tomar decisiones informadas sobre el proyecto en cualquier momento. El poder cambiar en un momento determinado, si hay que hacer un cambio en el proyecto o en cualquier otra cosa, el que el equipo tenga ese conocimiento y se pueda cambiar de manera rápida. Los principios del manifiesto ágil, al final, lo que tiene que ser la mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor. Hay que aceptar que los requisitos cambian, incluso en etapas tardías del desarrollo. Los proyectos ágiles aprovechan el cambio para proporcionar la ventaja competitiva con el cliente. Las cosas cambian, puede cambiar legislación, puede cambiar el mercado, pueden cambiar cosas y no puedes decir, no, esto es lo que me dijiste y es lo que hay que estar haciendo. Hay que entregar software funcional frecuentemente, entre 2 semanas y 2 meses, con preferencia el tiempo más corto posible. Los responsables del negocio y los desarrolladores trabajan juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto. A diario se tienen reuniones, se tiene seguimiento, cualquier cosa que se encuentre. No es me das tu especificación de requisito y dentro de 2 años te entrego un software. Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles lo que es el ambiente y el apoyo que necesitan y confiarles la ejecución del trabajo. El método más eficiente y efectivo de comunicación e información del equipo de desarrollo y entre sus miembros al final es la conversación cara a cara. O sea, no dar cientos y cientos de documentos, etcétera, sino que cara a cara es lo más rápido para poder ir trabajando de una manera rápida. Al final, la medida principal del progreso es software funcionando. O sea, no hay otra cosa, no es documentación, no es he llegado a esto, no es planificación, eso es, al final te he entregado este software, está funcionando y es realmente el avance que estoy teniendo. Los procesos ágiles van a promover un desarrollo sostenible. Los promotores, programadores y usuarios tenemos que ser capaces de mantener un ritmo constante de forma indefinida y eso si vas teniendo sprint cortos te va a ayudar porque el deadline siempre está cerca y es lo que te va a ayudar a ir trabajando. La atención continua a esa excelencia técnica y al buen diseño va a mejorar todos estos procesos ágiles. Todo lo que es simplicidad o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado es esencial. Tenemos que simplificar todos los procesos. Al final, lo que son de los equipos autoorganizados es donde van a salir las mejores arquitecturas, los mejores requisitos y los mejores diseños, porque ellos van a ir trabajando, entre ellos se van a ir apoyando, el conocimiento que tiene uno y otro va a ir incrementando y va a ir mejorando todo lo que son los procesos. Y lo que es importante es que de forma regular, en intervalos regulares, el equipo tiene que sentarse y reflexionar para saber cómo ser más efectivo para con ello poder ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia. Como características del desarrollo ágil, al final se tiene gente, interacciones, al final la gente tiene que ser inteligente, empírica, autoorganizada,
emergente, tener inteligencia social y ser humanizada. Hay que producir valor con eficiencia, calidad, prioridad en el negocio, hay que ser interactivo y tener una reducción de desperdicio de tiempo. El proceso tiene que ser dirigido por el cliente y eso se tiene que tener colaboración con él, participación de los usuarios finales, tener contratos ágiles, ser interactivo y autoconsistente. Y además hay que tener respuesta al cambio, con ciclos de retroalimentación, alta probabilidad de éxito, ser interactivos, tener transparencia y con ello disminuir el riesgo. ¿Cuáles son los pilares de Scrum? Scrum se construye sobre 5 pilares. El primero es el foco. Los equipos de Scrum se enfocan en un conjunto acotado de características cada vez. Esto permite que al final de cada sprint se entregue un producto de alta calidad y adicionalmente se reduce el time to market. Coraje. Debido a que los equipos Scrum trabajan como verdaderos equipos, nos apoyamos entre compañeros y así podemos asumir compromisos desafiantes. Apertura, que nos va a permitir una discusión abierta de los problemas que tenemos al realizar el proyecto. La información va a estar disponible para todos, no solamente unos tienen información, sino que todos lo tienen. Compromiso, cada integrante del equipo tiene que tener compromiso para lograr lo que es el éxito del grupo. Y finalmente, respeto, ya que el grupo trabaja de forma conjunta, comparte los éxitos y fracasos, eso hace que se fomente el respeto mutuo. Con esto finalizamos este primer podcast de gestión ágil de proyectos Scrum. En el siguiente podcast vamos a seguir hablando de proyectos Scrum, las distintas perfiles que componen los equipos, qué es lo que hacen cada uno de ellos. Si quieren más información o ayuda para implementar Scrum dentro de sus empresas o organizaciones o equipos, pueden contactar con nosotros, con Belemóvil. Belemóvil somos una empresa especializada en desarrollo, pruebas. Nosotros desarrollamos nuestros propios productos y también hacemos desarrollos a clientes. Pueden pasar por nuestra página web www.belemóvil.com y ver más información de lo que podemos proporcionarles. Muchas gracias y, como dije al principio, buenos días, buenas tardes, buenas noches y gracias por escucharnos.